lo abrimos con un tema interesante, con un tema importante, con un tema que siempre da de qué hablar. La migración, las causas y los efectos de este tema y en la sociedad. Pues, Ursulita, me voy contigo. Muchísimas gracias, mi querido Isaac. Un tema, creería yo, siempre vigente que queremos nosotros analizarlo esta mañana. Antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a ver una nota para ya introducirnos en este tema y luego lo desarrollamos con amplitud en este panel. La migración es común en Latinoamérica y uno de los factores con mayor índice que promueve a esta decisión tiene que ver con la pobreza. Esto hace que para muchas familias sea difícil mejorar sus condiciones de vida y se ven forzadas a migrar internamente, cambiando de ciudad de forma temporal o permanente. Por el momento me pienso radicar acá y no sé en un futuro si podré regresar o no. Todo está en cómo se porta el tiempo. Pero a veces eso no basta y piensan que la solución es migrando a otro país, donde pueden tener una mejor oportunidad y calidad de vida. En este 2021, Ecuador ha registrado un alto porcentaje de migración, generando preocupación en las autoridades, puesto que en muchas ocasiones personas ponen sus vidas en manos de coyoteros, sin temor a que esa pueda convertirse en la última travesía en este mundo. Se ponen ya en conexión con agencias de viaje con el objetivo de dar una similitud a un viaje legal, que ya estamos viendo que las personas tienen inconvenientes mortales o inconvenientes totalmente complicados en cuanto a su seguridad al momento de realizar este traslado. Solo en marzo del 2021 viajaron desde los aeropuertos de nuestro país hacia México 9.710 personas, de las cuales solo 4.109 regresaron. No es una ola migratoria, es un tsunami migratorio últimamente porque México retiró la visa a los ecuatorianos y los números se dispararon. Pero Ecuador no solo está atravesando por la migración. Por un lado, es uno de los países en América Latina que ha reconocido a la mayor cantidad de personas refugiadas en los últimos 10 años. Alrededor de 70.000 personas colombianas, de las cuales el 95% huyen del conflicto armado activo, y cerca de 400.000 personas venezolanas se han asentado en Ecuador a causa de la crisis que se vive en ese país. Y para abordar con profundidad este tema, para mí es un gusto saludar esta mañana a quienes forman parte de este panel. Tenemos a Carlos Tutibén, le damos la bienvenida, él es docente, investigador de la Universidad Casa Grande, y por otro lado tenemos a Rafael Guerrero, él es sociólogo y también investigador del Centro de Investigaciones Rurales de la ESPOL. Para empezar abordando este tema desde cero, porque han habido, sobre todo en nuestro país, no vamos a irnos a un análisis del mundo, pero sí han habido como etapas o épocas claves en donde ha habido mucha movilidad humana. La última, a propósito de la pandemia, en los primeros meses de este año lo reflejaba la nota. Pero para empezar de cero, estimado Rafael, ¿qué exactamente es la migración? Bueno, las migraciones de los últimos 20 años, las que se inician a partir de 1999 aproximadamente, son primero migraciones internacionales de ecuatorianos que salen del Ecuador como respuesta a la crisis económica que se origina con la dolarización. Eso significa fundamentalmente pobreza, aumento de la pobreza, aumento del desempleo. La respuesta a eso es la migración de millones de ecuatorianos, cerca de 2 millones de ecuatorianos que migraron hacia los Estados Unidos y de manera inédita, con mucha fuerza, también hacia Europa. Implica una profunda ruptura por parte de quienes se van, porque hay un desarraigo familiar, hay un desarraigo nacional, y hay la inserción en una economía completa y una cultura completamente diferente, que es la europea o la norteamericana, donde van a ocupar los escalones más bajos de la economía de esas sociedades. Una cantidad increíblemente grande de ecuatorianos y ecuatorianas que emigraron para hacer trabajos domésticos en España, en Italia y en otras partes de Europa. Entonces es una respuesta muy dura del pueblo ecuatoriano, que ve en eso la única salida que tiene para salir
para tratar de recuperarse, para salir adelante. Los azuayos en particular fueron muy duramente golpeados. La principal ola migratoria de esa época es Azuaya. Consecuencias importantes desde lo económico, desde lo social, desde lo familiar. Sí, yo razonando este tema, yo diría que las migraciones, tanto ecuatorianas como latinoamericanas en general y a nivel mundial inclusive, son la expresión sintomática de las más graves de los fracasos de los proyectos modernizadores de los países, sobre todo en América Latina. Claro, se ve un fracaso de la economía, se ve el fracaso también de la gobernabilidad en términos, por ejemplo, de seguridad social. Le decía yo a un colega suya, periodista, que, por ejemplo, las migraciones de Centroamérica, me preguntaban, pero ¿por qué se arriesgan a cosas tan terribles como la frontera entre México y Estados Unidos? Los mismos ecuatorianos han muerto en esas fronteras. Yo digo, porque ya en sus sociedades son muertos vivientes. Muertos vivientes en el sentido de que no pueden armar una vida, no solo por una economía de sobrevivencia, sino porque también el sistema social los expulsa, porque es de una violencia paradigmática. En El Salvador, en Guatemala, en Honduras, las pandillas y se exponen arriesgando la vida. Se van arriesgando la vida. Ahora, los que se van no solamente son las personas de bajos recursos económicos que tienen muchas dificultades acá y se van con un sueño, el famoso sueño americano, sino que también se van jóvenes universitarios, profesionales que no encuentran oportunidades acá, lo que llamamos también la fuga de cerebros, es decir, se van diferentes tipos de poblaciones. Sí, se van también sectores medios que, como usted dice, no encuentran aquí mayores posibilidades de desarrollo o creen que ya van a tener mejores, ¿verdad? Y no necesariamente es así. No necesariamente es así, sobre todo hoy en día, porque antes, digamos, los Estados Unidos era un país que tenía otra dinámica económica, pero digamos, a partir de la crisis del 2008, la economía norteamericana empieza a producir una serie de problemas que antes no tenía. Altas tasas de desempleo, pobreza. Pobreza antes no había en los Estados Unidos o era baja. Y ahora, digamos, esta clase media busca acomodarse o entrar en esa sociedad. Pero fíjense que la corriente más fuerte de migración, no solamente ecuatoriana, sino de América Latina, sigue siendo de pobres. Y lo que está ocurriendo en este momento es que esa corriente migratoria ha aumentado con la pandemia y hay una presión sobre la frontera sur de los Estados Unidos que ha llevado al gobernador de Texas a tratar de levantar un muro en Texas y con otros gobernadores más, porque la corriente migratoria, como resultado de la crisis latinoamericana, está golpeando nuevamente con fuerza en los Estados Unidos. Estamos nosotros hablando desde el punto de vista del que migra, pero ¿qué pasa con el que queda, Carlos, con la familia? El desgarro es mutuo, ¿no? Los que se van se sienten desarraigados en una aventura hasta mortal y fatal. Los que se quedan con una ansiedad de qué le va a pasar a mis familiares. Me va a retornar alguna remesa que retorna y significativamente. Pero quedan desestructuradas familias, quedan desestructuradas barrios enteros, comunidades, como dice el colega. Uno va a la Azuay y hay barrios enteros despoblados, casas vacías, construidas incluso poco a poco por la remesa, pero que no terminan siendo habitadas de una manera adecuada. Y esa desestructura de la familia que queda, ¿qué consecuencias sociales trae a mediano y a largo plazo? Hay un antropólogo argentino-mexicano llamado Nelson García Canclini que trabajó el tema de la migración desde un punto de vista cultural, ¿no? Dice que lo que primero se fragmenta es el sentido de nacionalidad. Comienzan a producirse unas identificaciones híbridas, muy mezcladas, donde el Ecuador no solamente es el territorio, el ecuatoriano no está limitado al territorio, sino que el ecuatoriano también es el ecuatoriano de California, de Los Ángeles, de Nueva York, de Miami, ¿no? De España. Y que se comienzan a mixturar una serie de imaginarios, de prácticas culturales, de gastronomías, pero también indudablemente de identificaciones culturales como el lenguaje, ¿no? Comienzan a adquirir indudablemente otra... La identidad es lo primero que se afectaría, pero también podría ser el inicio de otras consecuencias sociales como la violencia, como la pobreza, como
estos escenarios también podrían ser consecuencias de la migración. Digamos, lo que pasa es que la migración va, como dice Carlos, va desestructurando, ¿ya? Primero desestructura la familia, genera identificaciones hacia afuera. O sea, el migrante que se va a España empieza a tener identificaciones con España. Tiene una doble identificación nacional, pero se desestructuran también los espacios económicos. Por ejemplo, si usted, para retomar el tema de Azuay, los flujos de dinero regresan, pero no regresan, por ejemplo, para invertirse en la agricultura, que fue de donde salieron los migrantes. No hay ese retorno. No retorna a eso, retorna a actividades no productivas, por ejemplo, la construcción de viviendas. ¿Por qué? Porque la agricultura azuaya soporta una crisis de la que no sale y está ahí hundida. Entonces, digamos, el tema de la migración sí, efectivamente, va desestructurando y en esa medida va generando problemas de legitimidad política y social, porque, digamos, esa población no está identificada con el país. Ahora, estos temas de movilidad humana también no solo son los ecuatorianos que salen en busca de mejores momentos o días para su familia, sino también aquellos que ingresan, y tenemos este fenómeno de Venezuela también, Por ¿no? supuesto, por supuesto. O sea, los movimientos migratorios son de ida y vuelta, son muy radiales, es decir, que se irradian por todos lados, y también se dan esos procesos que también hay que tomarlos en cuenta, que sufren los ecuatorianos y sufren los venezolanos en nuestras tierras, ¿no? La xenofobia, la exclusión, el estigmatismo, el señalamiento. O sea, es complejo todo. Es complejo, lo cual, por supuesto, hay excepciones muy notables, pero la mayoría de los que se tienen que integrar lo hacen a costa de mucho sufrimiento. Me gustaría, para ir cerrando el tema, unas últimas reflexiones por parte de cada uno de ustedes en relación a este tema y de lo que ocurre en nuestro país en este 2021 post-pandemia. Bueno, yo diría que, digamos, una de las cosas que hay que hacer es tener una política, varias cosas, ¿no? Por un lado, una política de apoyo a los migrantes en el exterior. El Ecuador debería de tener algún tipo de acuerdo similar al que México tiene con los Estados Unidos sobre migración, y lo debería de tener también con Europa. Y por otro lado, deberíamos de trabajar fuertemente en las causas que producen la migración para tratar de eliminar esas causas. O sea, si sabemos que la pobreza y el desempleo son las causas que producen la migración, tenemos que ir a atacar directamente esos problemas en el verdadero cambio claro, o sea, tenemos que ir a mejorar la economía de ellos. Efectivamente. Yo propondría resolver una paradoja y una ironía histórica con los migrantes. Ellos invierten miles de dólares para migrar, plata que se la llevan los coyoteros, que es una industria criminal, que se podría invertir en el Ecuador. O sea, ¿qué está pasando? Que el Ecuador no podría aprovechar esos esfuerzos económicos mal gastados en una microeconomía lo suficientemente sustentable que les permita quedarse a los ecuatorianos y generar una vida social en Ecuador. Quiero agradecerles por su participación esta mañana en nuestro programa. Han sido reflexiones por parte de Carlos Tutibén y Rafael Guerrero en relación al tema de la migración. Nosotros queremos hacer más frecuentes estos foros sociales. Si usted tiene temas que quisieran que se aborden en este espacio, pues estamos siempre abiertos a sus sugerencias. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos con más de Noticias de la Mañana.